Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, vino y trajo la deidad, trajo la imagen de Dios, los propósitos de Dios, la vida de Dios, nos reconcilió con Dios. Y una de las expresiones más poderosas del Señor Jesucristo, que es la que estamos estudiando o analizando en estos días, en este tiempo, es la que está en Juan capítulo 14. Y quiero que la leamos nuevamente, Juan capítulo 14, y vamos a leer del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Creo que muchos o quizás todos han escuchado esa expresión clave del Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que de pronto muchos no sabían era que esas tres palabras eran los tres nombres de las tres puertas de una estructura llamada el tabernáculo. Esa estructura fue una casa que Dios mismo mandó a construir. Dios llamó a Moisés y le dijo a Moisés que fabricara un tabernáculo, un lugar donde él pudiera morar en medio de su pueblo. Dice: y me harás un santuario. Eso fue lo que dijo Dios a través de Moisés. Dios le dijo a Moisés: me harás un santuario. Y Moisés estuvo en el monte Sinaí por 40 días en una revelación directa con Dios, y Dios le mostró el diseño de este santuario, el diseño de este tabernáculo. Y este tabernáculo, según las mismas palabras de Dios, eran, porque ya el tabernáculo ya no está vigente, eran una representación del cielo. Eran una representación del santuario donde Dios habita, el santuario donde está el trono de Dios, el lugar del cual Jesús está hablando aquí, donde dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si nosotros hemos pensado y hemos creído que no hay acceso a ese lugar, que nadie puede saber cómo es, que es imposible tener una idea de cómo es el cielo, eso se debe a algo que el apóstol Pablo escribió, y es que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Dios, para que no les resplandezca la gloria de Dios que está plasmada en la persona del Señor Jesucristo. Por eso cada vez que nos reunimos, nosotros estamos en una batalla espiritual contra el reino de las tinieblas, que ha cegado el entendimiento, que ha cegado nuestros corazones y nuestras mentes para que no podamos conocer a Dios. Pero Dios había revelado en su palabra cómo es su casa y cuál es el camino para ir allá. Por eso la palabra del Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y dice: nadie va al Padre si no es por mí. Y no es un camino que tú quieras escoger, no es un camino que tú quieras seguir, no es la forma de vida que tú quieras elegir, sino el camino que estableció Dios, el camino que va al Padre. Y estuvimos viendo que en esa maqueta, que en esa estructura llamada el tabernáculo, que es como una maqueta del cielo, así lo llamé yo arbitrariamente, quizás es erróneo, pero es como yo lo veo, encontrábamos tres puertas. Y aprendimos también que esas tres puertas tenían esos tres nombres. La primera puerta que nosotros tenemos aquí es la puerta del atrio exterior, como decir la puerta de la terraza o del lobby, ¿cierto? Esta puerta se llama el camino. Y lo segundo que tenemos es la segunda puerta, que es la que da ingreso al lugar santo, que es la que vamos a mirar hoy. Y al interior del lugar santo, en el lugar santo hay una puerta, que es la que ustedes están viendo acá,
puerta y esa segunda puerta se llama la verdad. Esa es la puerta de la que vamos a hablar hoy, la puerta de la verdad. ¿Y quién es esa puerta de la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la tercera puerta que está al interior y que no podemos ver porque está cubierta, esa tercera puerta que divide el lugar santo del lugar santísimo, es una puerta que estudiaremos más adelante y se llama la vida. Se llama la vida. Cuando Jesús dijo esto, lo estaba diciendo en un contexto que hacía que los judíos pudieran entender. Por eso es que Jesús dice, ustedes conocen a dónde voy y conocen el camino. Quizás Tomás no relacionó estas cosas, pero hoy por el Espíritu Santo entendemos que había sido dada una revelación que preparaba las mentes y los corazones de los discípulos para que pudiesen entender lo que Jesucristo estaba diciendo en este momento. Y rápidamente nosotros que estudiamos la primera puerta la semana pasada, aprendimos que esta primera puerta, el camino, es la puerta que nos lleva a los atrios del tabernáculo. Es la puerta con la que de primero nos vamos a encontrar con el altar de bronce. Y recuerden que todo tiene significado, aún los metales. Aquí en el atrio todo es de bronce. El altar de bronce es el altar del sacrificio, donde se sacrificaban los animalitos como víctimas por el pecado, como sustitutos por el pecado. Y el altar de bronce representaba a la cruz del Señor Jesucristo, donde Él murió por nuestros pecados, donde Él cargó con nuestra maldad y nuestra culpa. Ese es el altar de bronce. Y luego seguía el lavacro o la fuente, también de bronce, que contenía agua en la cual los sacerdotes, los levitas, se lavaban sus manos y se lavaban sus pies. El altar del sacrificio nos lleva a Jesucristo muriendo por nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos dice que si nosotros hemos muerto con Él, nosotros también debemos hacer morir todo lo terrenal en nosotros, todas las pasiones y los deseos desenfrenados, para que nuestra carne y nuestra naturaleza pecaminosa muera en ese altar. Y eso es lo primero que debe hacer un creyente cuando entra por la puerta del camino. Renunciar a su yo, renunciar a su orgullo, renunciar a su egoísmo y morir a su pecado. De lo contrario, se va a quedar dando vueltas en el atrio. Y lo segundo que debe hacer todo cristiano, y que era lo que hacían los sacerdotes, los levitas, era lavar sus manos y sus pies en la fuente de bronce o en el lavacro, que nos habla de ¿qué? De un proceso de santificación que opera Dios en nuestras vidas, pero con nuestro consentimiento, con nuestra colaboración. Ese es el atrio. Ahí en el atrio, o sea, cuando entramos por la puerta del camino o a través del Señor Jesucristo a los atrios de Dios, tenemos que ser partícipes de la muerte del Señor Jesucristo y morir a nuestros pecados y lavar nuestras manos y nuestros pies, o sea, nuestra conducta, lavarlas en el agua pura de la santificación que produce su Santo Espíritu y su santa y bendita palabra. Es todo un proceso. Ahora, en este atrio nosotros nos vamos a dar cuenta que la luz que alumbra este atrio es la luz natural que alumbra a todos los habitantes de la tierra. Tanto a los que están en el atrio como a los que están fuera del atrio. Son alumbrados ¿por qué? Por la misma luz. Por la misma luz. Y ya eso nos está comunicando muchas cosas, ¿cierto? Entonces, Dios nos está invitando a pasar al otro lado y nos está haciendo una invitación gloriosa, porque Cristo no murió para perdonar nuestros pecados, ni para purificar nuestra conducta. Cristo murió en la cruz del Calvario para llevarnos al Padre. Tenía que quitar nuestra culpa y santificar nuestra vida, pero ese no es el propósito. El propósito es llevarnos al Padre. El propósito es llevarnos al Padre. Y Dios quiere que ninguno se quede a mitad de camino. Hay 3 puertas por las que tienes que pasar. 3 puertas. Y las 3 puertas son la persona de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Así que vamos a ir avanzando y en la medida en que vamos avanzando, tu alma tiene que ir avanzando. Tu vida espiritual tiene que ir avanzando. En la medida en que tú te examinas, y cuando terminábamos la predicación, muchas personas con mucha honestidad se me acercaron y le decían, yo estoy en el atrio. Ok, es tiempo de pasar. Es tiempo de morir. Es tiempo del lavamiento. Es tiempo de atravesar por la puerta de la verdad. Por la puerta de la verdad. Pero quiero decirte algo. Al atrio podía entrar todo el pueblo. Todo el pueblo podía entrar al atrio y podía ver los sacrificios y podía ver las cosas. Ojo, al atrio podía entrar, como decimos nosotros, Raimundo y todo el mundo, Vicente y toda la gente. Ancho es el camino, ancha es la puerta y muchos son. Multitudes iban detrás de Jesús, pero esas mismas multitudes gritaron un día, crucifícalo. En el atrio entra todo el mundo. Pero para atravesar la puerta de la verdad, esa puerta solamente la pueden atravesar los sacerdotes que han sido consagrados para poder entrar y que han recibido unas vestiduras especiales. Unas vestiduras especiales. Al lugar santo se entraba por la puerta de la verdad, segunda puerta, pero solamente se entraba si eras de la familia de los levitas, de la familia sacerdotal y tenías la vestidura correcta. Quiero que vayamos rápidamente a Éxodo 29. Vamos a leer rápidamente del 1 al 9. Eso tiene un título, dice consagración de Aarón y de sus hijos. Y dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defectos y panes sin levadura y tortas sin levadura. Amásalas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina y de trigo y las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. ¿Quién le colocaba las vestiduras? ¿Es que acaso a Aarón y acaso sus hijos no se sabían vestir? ¿Quién les colocaba esas vestiduras? Moisés. En el Antiguo Testamento hay una sombra del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era Israel y estaba regido por un pacto. El fiador o el mediador de ese pacto era Moisés. Moisés era el representante de Dios en la tierra para el pueblo del pacto, que es Israel. Por eso Moisés es el que toma a Aarón el sacerdote, lo unge con el aceite, lo consagra haciendo los sacrificios que se necesitan para su redención, expiación, purificación y todo lo que se requiere de un sacerdote. Es él el que coloca el manto, él es el que ciñe la cintura. Aarón no hace nada, simplemente levanta las manos y le ponen todo. Qué cuadro más claro, ¿no? ¿Quién no entendió? ¿Quién no entendió? No eres tú, es Él. Es Él. Él es el que me coloca la vestidura. Él es el que me unge con su poder.
Él es el que lava mi inmundicia. Él es el que quita mi pecado. Él es el que me coloca una mitra aquí o en la frente para que toda la suciedad que pasa por mis pensamientos se convierta en algo digno de su presencia. Él es el que hace la obra. Yo solamente me entrego. Él es el que me consagra. Él es el que lo hace. Mira, dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque toda la salvación y toda la gloria son solamente de Él. Son solamente de Él. Quiero que vengas conmigo a la profecía de Isaías, que en ese tiempo no entendieron a Isaías, pero tú y yo sí entendemos a Isaías. Isaías predicó por 60 años y no se convirtió nadie. Dijo Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie. Pero aquí estamos nosotros, le hemos creído, le hemos creído. Después de todo lo que sufrió Isaías con su ministerio, valió la pena. Entonces vamos al profeta Isaías, capítulo 61, el versículo 10, lo que dice. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a un novio me atavió y como a una novia adornada con sus joyas. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Señor, lo hizo el Señor, lo hizo el Señor Jesucristo. Y ven y te lo digo más claro, como para que no suene así como tan místico. Vamos a Romanos capítulo 13 y leemos el versículo 14 de Romanos. Romanos capítulo 13, el versículo 14. Vamos a leer desde el 13, Romanos 13, 13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia. Todo eso tiene que decir que lávate en la fuente de bronce y quita todo ese andar mundano y pecaminoso de tus pies. Versículo 14, sino vístanse del Señor Jesucristo. Vístanse del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de tu carne. No estamos estudiando el tabernáculo, solamente las puertas. Pero las vestiduras del sumo sacerdote eran y tenían los mismos colores de las puertas. Los mismos colores que hablan de las 4 características básicas del Señor Jesucristo. El lino blanco torcido, que habla de su humanidad perfecta. El azul, que habla de su divinidad. El rojo carmesí, que habla de la sangre, porque Él es el Redentor, el que ha pagado la deuda. El púrpura, que habla de su realeza. Todos esos colores que le pertenecen al Señor Jesucristo en sus dignidades, en su carácter y en su oficio, todos esos colores los llevaban las túnicas y las vestiduras del sumo sacerdote y de sus hijos. Eran vestiduras que cubrían su desnudez. Estudiar esto es algo supremamente apasionante. El sumo sacerdote debía portar unos calzoncillos que tapaban todas sus partes. Él entraba ya cubierto. De hecho, hay un texto que dice: no te descubrirás, no subirás por gradas a mi altar para que no se descubra tu desnudez. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y nosotros tenemos que eliminar toda sensualidad y toda impureza de nuestra vida y cubrirnos con ese manto de justicia, de santidad y de pureza del Señor Jesucristo, si en verdad queremos atravesar por las puertas que Él está abriendo para nosotros en esta mañana. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. También está en el libro de Efesios. Vamos un momentico a la carta a los Efesios, el capítulo 4. Nuevamente está hablando de las vestiduras. Y dice en el versículo 22, Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 24, vamos a repetirlo. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y eso cómo se hace? Quedamos todos así, ¿esto cómo se hace? Ahí abajito dice, es de lo más de sencillo. De lo más de sencillo de entender. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, dejemos de ser mentirosos. ¿Por qué? Porque la mentira tiene que ver con el viejo hombre. Los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces no me digan que es que todo el mundo es mentiroso, sí. Pero Cristo vino a redimir el mundo de su mentira y de su maldad. Así de sencillo, desecha la mentira. Desecha la mentira y no la tomes como una excusa. Desecha la mentira y no te excuses diciendo que alrededor tuyo todos son mentirosos. Desecha la mentira y comienza a hablar verdad. No solo con Dios, sino con tu prójimo. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Desecha la mentira como una herramienta para excusar tus fallas y tus errores. Sé valiente y di siempre la verdad para que no se manche tu vestidura. Airaos, pero no pequéis. ¿Cuántos aquí son coléricos? ¿Tienen problemas con el mal genio? Bueno, entonces dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir que el enojo mancha mi vestidura. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. A ver, ¿quién aquí se queda con lo que no es suyo, amigos de lo ajeno? ¿Ah? ¿Cuántos tarritos hay en tu casa que no son tuyos? ¿Cuántas cositas hay por ahí que te las prestó Juanchito, pero no te ha dado la reverenda gana de devolverlas? Ah, porque es que si uno pregunta si hay algún ladrón, todos dicen que no. Entonces te lo voy a poner así con el eufemismo propio del viejo hombre, porque el viejo hombre no solamente es mentiroso y ladrón, sino que dice que no lo es, porque es mentiroso. Entonces, el ladrón por lo general dice que no es ladrón, sino que es que se le ha olvidado entregarle la cosa. Revisa tu casa. ¿Por qué no revisas tu casa? La guantera del carro, la cartera, el cuartico de San Alejo, que tienes por allá que no es tuyo. Además de que dejes de robar y que devuelvas todo aquello con lo que te has quedado, además de eso, dice que trabajes duro para que hagas lo contrario ahora. El viejo hombre siempre se queda con algo. El nuevo siempre comparte lo que tiene. Así que con que no te robes nada, hasta ahí no hemos ganado nada, porque yo también conozco gente que no ha entrado por esa puerta, que no conoce a Cristo y no se ha robado lo que roban en el pueblo de Dios. Así que no basta con que no te hayas robado nada. Porque cuando no compartimos lo que Dios nos da, también estamos robando. Porque todo lo que Dios nos da es de Él y nosotros administradores suyos. Así que todo lo que tú no compartes también está robado. Por eso dice que si tú hurtabas, o sea que te quedabas así asolapadamente con lo que no es tuyo, con aquellas cositas que están ahí que vas a devolver esta misma noche. Bueno, prosigo. No solamente es que no robes, es que seas generoso y des. Eso es conversión. Eso es conversión. Mateo el publicano se enriqueció robándole a todo el mundo. Y dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y todo lo que me he robado lo voy a devolver. O sea, devuelvo lo que me he robado y de lo que me queda, que es mío, o sea, de las ganancias legales que recibí, porque él tenía una fortuna hecha por su salario, porque era cobrador de impuestos, imagínense, ganaba bastante dinero en la hacienda pública. ¿Sí? Era el gerente de la DIAN. Entonces tiene que tener buen salario bueno.
Y si ese salario es bien administrado, ese hombre tiene que tener ya sus casas y sus propiedades, ¿cierto? Pero nosotros sabemos cómo es el colombiano, ¿cierto? Que no se contenta con el salario. Y seguro él, bueno, yo no sé quién sea ese señor, Dios me ampare y me favorezca, ni sé quién es, pero seguro al estilo del colombiano, él ha hecho algunas concesiones con algunos deudores y ha recibido como unos regalitos así, como unas cositas así. Se ha hecho el loco a veces y de pronto tiene otra platica adicional. De pronto, ¿ustedes creen que sí? Eso puede pasar. Aquí en Colombia eso es raro, pero de pronto pasa. Bueno, entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Mateo, el recaudador de impuestos? Devolvió toda esa plata robada. Porque por la luz de Cristo, él supo que esas no eran comisiones. Él supo que esas no eran cosas que le habían llegado por bendición, por el ser buena gente. Él, por la luz de Cristo, dijo, hombre, yo lo que soy es un ladrón. Y toda esta plata es robada, y la devolvió. Pero no se quedó con lo que había ganado legalmente. Dijo, la mitad se la doy a los pobres. Y Jesús contestó, oye, ¿y eso fue todo lo que dijo? Y Jesús contestó, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Así que deja que la salvación llegue a la tuya también. Gloria a Dios. Seguimos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Así ve que cada vez es más difícil la cosa. Bueno, porque yo, sinceramente, yo creo que no tengo ningún tarro de nadie en la casa. Y esta noche voy a revisar. Sí. Tampoco creo que tenga ningún dinero que me haya ganado ilícitamente. Hermano, pero la boca y todo lo que sale de la boca, eso es más complicado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar a los oyentes. No es que te quedes callado. No es que no hables más. O sea, tú dices, no, yo no voy a decir nada porque no. Es que aprendas a hablar. Como dice el profeta Isaías, que aprendió a hablar palabras alcanzado. Aprender a hablar de parte de Dios. Bueno, ese es el listado continúa. Y básicamente nuestra responsabilidad, porque esta es una vestidura que nos es puesta por el Señor Jesucristo. Eso no es algo que tú compres. Eso no es algo que es el producto de tu esfuerzo. Es la justicia perfecta del Señor Jesucristo, imputada, transmitida gratuitamente en la cruz del Calvario. Él toma tu pecado, tu maldad y te transfiere su justicia. Y nosotros en Cristo Jesús estamos revestidos del Señor Jesucristo por la fe. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa vestidura me la puso Cristo cuando yo me convertí a Él. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Y el Señor Jesucristo viene a una iglesia, la iglesia de Sardis. Y mira cómo le habla Cristo a la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Sí ve cómo Jesús hoy nos visita y habla con cada uno de nosotros frente a frente, cara a cara y por nombre? No te escurras, no digas que es el sermón, no es Dios que te está hablando. Jesús dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Escucha, Jesús te está diciendo en esta mañana, yo conozco tus obras. A mí no me vienes con cuento. Tú puedes engañar a la pastora y a los hermanitos, pero yo te conozco, dice Jesús. Dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, en el versículo 4, nos vamos a dar cuenta que todos los que han hecho eso han manchado sus vestiduras. Dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas
porque son dignas. Porque son dignas. Si tú has manchado tu vestidura, versículo 5, el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que todo lo que hemos dicho, robo, mentira, todo lo que sea fornicación, lujuria, rencor, chismosería, todo lo que tú creas y que el Espíritu Santo te esté redarguyendo o que tu corazón duro te diga que todo el mundo es así, todo eso es una mancha para la vestidura que Cristo ha colocado sobre ti. Y si tienes esa vestidura manchada, Jesús dice que tú puedes vencer. Tú puedes vencer sobre tu mentira, tú puedes vencer sobre tu pecado, tú puedes vencer sobre tu orgullo, tú puedes vencer sobre todo lo que está manchando esa vestidura, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, nuestra responsabilidad es guardar esas vestiduras. Y una vez que tú tienes esas vestiduras, una vez que tu carne ha muerto allí en el altar del sacrificio y que tu vida ha sido lavada, purificada y que tu andar, tu conducta, no es que seas perfecto, por favor entiéndeme, pero ya no practicas el pecado. Ya no practicas el pecado. Entonces tú puedes pasar a través de la puerta que es Cristo, que es la verdad. O sea, Él mismo es la puerta. Él mismo es la verdad. ¿Qué hay detrás de la puerta de la verdad? Encontramos un lugar llamado el lugar santo. Y cuando nosotros entramos al lugar santo, lo primero que encontraban, nosotros no, bueno, los judíos cuando entraban al lugar santo, lo primero que encontraban a su mano derecha era una mesa que se llamaba la mesa de los panes de la proposición, una mesa con panes arriba, llamados los panes de la proposición. ¿Y de qué nos habla eso? Sencillo. Por eso es que Cristo es la máxima revelación. Cuando Cristo viene aquí a la tierra, entonces Cristo dice que Él es el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35. Dice la palabra del Señor, dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa eso? No significa hambre literal del estómago, significa satisfacción. ¿Sabes por qué pecamos? ¿Sabes por qué andamos de un lado para otro? ¿Sabes por qué hoy nos sentimos bien y mañana nos sentimos mal? ¿Sabes por qué fluctuamos entre dos pensamientos? Porque nuestra vida está vacía. Cuando una persona no está satisfecha, es una persona peligrosa, es una persona que hoy está aquí y mañana está en otro lado, que hoy quiere una cosa, mañana quiere otra. Es una persona que abandona todas las cosas, que tira la toalla por cualquier cosa, porque su vida no está satisfecha en Cristo Jesús. Por eso es que Él dice, el que come de este pan, el que come de este pan no tendrá sed jamás, no tendrá hambre jamás. No tendrá hambre jamás. Yo soy el pan de la vida. El Salmo 65 dice algo acerca de esto, porque el Salmo 65 fue escrito por un hombre que probó a Dios, que probó esa satisfacción. Ven conmigo al Salmo 65 y vamos al versículo 4. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Seremos saciados. Y ven conmigo al 36, que lo dice todavía mejor. Ese lenguaje hebreo tan cargado de figuras, de colores, de significado. Salmo 36, versículos 7 al 9. Mira lo que dice el Salmo 36 acerca de la satisfacción del alma en Dios. La satisfacción que Cristo ofrece y que jamás
vas a obtener de nada de lo que el mundo ofrece. Jamás estarás satisfecho con tu pecado. Jamás estarás satisfecho con tu familia. Jamás estarás satisfecho con tu profesión. Jamás. El único que puede satisfacer el abismo insondable del alma de un ser humano es Cristo Jesús, porque Él es más grande. Porque Él es más grande. Aleluya. El Salmo 36, versículo 7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Enfrente de la mesa de los panes de la proposición estaba el candelero, o el candelabro, o la menorá, como le dicen los judíos. Era un candelero hecho de oro. Tenemos solamente una representación. No es necesario que sepamos cómo es, solo lo que significa. Tenía 7 brazos. El sumo sacerdote tenía que colocar ahí un aceite especial y este candelero tenía que arder las 24 horas del día, tenía que arder continuamente. Este candelero representa la luz del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuál era la luz que alumbraba a los que estaban en el atrio? La luz del sol, la luz que alumbra a todo hombre, cualquier luz. Pero a los que entran en el lugar santo, los alumbra Cristo. Hay un himno que cita el apóstol Pablo que dice: despiértate tú que duermes, despiértate de los muertos, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. En el atrio tú no caminas a la luz de Cristo. Tú caminas a la luz de Cristo cuando pasas por la puerta de la verdad y entras en el lugar santo. En el lugar santo, la luz de Cristo es la que ilumina tu vida. Mira cuántas cosas preciosas y gloriosas hay. ¿Qué quieres que te diga? Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue. Así que ese candelabro representa al Señor Jesucristo, que nos ilumina y nos hace ser iglesia y nos hace ser sal de esta tierra y luz del mundo, porque nosotros simplemente refractamos esa luz que viene del Señor Jesucristo. Si tú no tienes luz, si tú eres una persona opaca, si nadie se da cuenta de que tú eres un hijo de Dios, si tú no traes vida ni salvación para nadie, es porque Cristo no te ha alumbrado con su luz. Pero cuando Cristo te alumbre con su luz, tú vas a ser luz para tu casa, tú vas a ser luz para tu oficina, tú vas a ser luz para todo. Vuélvete a Dios de todo corazón, porque Él te está llamando para que seas luz, para proyectar en ti su luz y para que camines en medio de las tinieblas que cada vez serán más densas, cada vez serán oscuras, mucho más oscuras. Está profetizado por Isaías: he aquí que oscuridad cubrirá la tierra y tinieblas las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor, sobre ti será vista mi gloria. La luz de este mundo se está acabando y las tinieblas están avanzando. La única luz segura para caminar es Jesucristo. El que camina sin Cristo tropieza. El que no tiene la luz de Cristo tropieza y está en tinieblas. Luego al fondo, y es supremamente curioso, que la puerta que vemos al fondo es la puerta de la vida, que conduce al lugar santísimo que veremos el próximo domingo si todavía estamos aquí. Pero ese altar que está ahí, que se llama el altar del incienso, representa la oración. Representa la oración. El incienso no es el incienso que queman, es un perfume que se elaboraba con unas hierbas y unas maderas aromáticas. Y sabemos que no es ese. ¿Sabe por qué? Porque ese incienso tenía una fórmula secreta
y exclusiva que los sacerdotes no podían comunicarle a nadie, porque era una fragancia exclusiva para Dios. Es decir, era un perfume que tenía una fórmula y una fabricación secreta, de tal manera que nadie más afuera podía experimentar esa fragancia. Era una fragancia exclusiva para Dios. Y eso simboliza en la Escritura las oraciones de los santos. Mira qué lindo. Todos los sacrificios están a cargo del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está a cargo tuyo? El perfumar el trono de Dios. Cada vez que tú te postras en oración, cada vez que tú sacrificas tu carne que nunca quiere orar, cada vez que tú vas a ese altar, al matadero, a clamarle a Dios, a derramar tu pecado, tu culpa y también tu angustia y tu necesidad, a adorarlo, a bendecirlo. Cada vez que haces eso, hay un perfume. Si tú haces eso con total sinceridad, con total devoción, con total entrega, no para que te vean, sino porque tú sabes que ahí está la vida eterna, porque tú sabes que ese es el único que te puede salvar, porque tú sabes que no hay socorro ni hay ayuda, solamente Él. Cuando tú haces eso, hay un perfume que sube al cielo. Y Dios lo recibe. No hay cosa más preciosa para Dios que el perfume. Mire, está en Apocalipsis. Vamos un momentico a Apocalipsis. Capítulo 5, el versículo 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24, esto es un cuadro del trono de Dios. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y si caminas un poquito más en el mismo libro del Apocalipsis, el capítulo 8 del mismo libro del Apocalipsis, y vas al 8 y leemos el 3 y 4, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Quién quiere perfumar el trono de Dios? ¿Quién quiere convertirse en un perfume para Dios? ¿Quién quiere ser fragancia grata a Dios? Hermano, eso es un privilegio grandísimo. Eso es un llamado glorioso. No hay cosa más grande, no hay privilegio más grande, no hay fortuna más grande que Dios te llame a su presencia para que le adores. Resulta que hay más. En ese lugar, que es el lugar santo, previo al lugar santísimo, y que ya dijimos que no es como el atrio, porque la luz de allí es la luz de Cristo, no es la luz natural. O sea que las personas que están allí no tienen el discernimiento normal de cualquier persona. Tienen un discernimiento sobrenatural y pueden ver cosas que los demás no ven. Pueden entender cosas que los demás no entienden. Pueden tener planes que los demás no comprenden. Pueden tomar decisiones que nadie entiende porque los alumbra otra luz. Los alumbra otra luz. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bueno, pero eso no es todo. Quiero que miremos hacia afuera, hacia afuera. Pasa, mire, ese lugar está cubierto, cubierto. No quiero ir a todos los textos porque son largos, pero ese lugar tiene 4 cubiertas. 4 cubiertas. Primero tiene 2 cortinas. Y arriba de las 2 cortinas tiene 2 cubiertas más. Las cubiertas del tabernáculo en sí, que está compuesto por lugar santo y lugar santísimo, esas 4 cubiertas están en el capítulo 26 del libro del Éxodo, del versículo 1 al 14. Pero yo te las voy a resumir para que captes la idea nada más. La primera cubierta, que es la que pueden ver los que están adentro. ¿Sí entiendes? La primera cubierta la pueden ver los que están adentro. Esa primera cubierta tiene los materiales
del carácter de Cristo: lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y además de eso está rebordada o recamada en oro y tiene querubines allí. Todo eso representando el lugar santo y representando el carácter del Señor Jesucristo, que es el único que nos puede introducir en ese lugar santo. Eso está claro, ¿verdad? Y esa es la cortina que rodea al lugar santo desde dentro. El que está en el lugar santo, el sacerdote, los levitas que están en ese lugar, están viendo esa cortina. Pero encima de esa cortina hay otra cortina, que es una cortina de pelo de cabra. Pelo de cabra. Y las cabras eran unos animales que se utilizaban para el sacrificio. Todo el sistema sacrificial estaba compuesto de animales y de diferentes sacrificios. Todos esos sacrificios se realizaron por completo en la persona de Cristo. Salvar un pecador e introducirlo frente a la santidad del trono de Dios no es algo fácil ni comprensivo para nuestra mente. El libro del Levítico habla de todas las víctimas y de todos los sacrificios que había que hacer para que estos hombres entraran, los sacerdotes entraran, oye bien, en un lugar que no era el cielo, sino la representación del cielo. ¿Tú estás entendiendo el calibre de la cosa? Para que alguien entrara a un lugar que no era el cielo, sino que era santo porque representaba el cielo, había que hacer una cantidad de sacrificios, hermanos, que aquí les confieso que ni yo misma sé cuántos son. Sé que eran 5, pero si me dice explíquelo, me corchan. Me corchan porque son bien complejos. Pero la cabra era uno de los animales que cargaba el pecado. O sea, era llevada al desierto. Tenía que irse esa cabra al desierto. Y esa cabra al desierto se iba cargando los pecados. Esa piel de cabra simboliza eso. Que Cristo se llevó nuestros pecados. Que Cristo los cargó. Que Cristo murió. Representa la muerte, el pago de nuestra maldad. Y eso nos cubre. ¿Por qué nos cubre? Porque hace que yo pueda estar delante de Dios sin deber nada. Sin deber nada. Y luego, de esas 2 cortinas, las de abajo son cortinas, estas 2 de abajo son cortinas, o sea que caen aquí, pero estas 2 de arriba son como carpas, coberturas, se llaman cubiertas. Y la roja es una cubierta hecha de pieles de carnero teñidas de rojo. Pieles de carnero teñidas de rojo. Cuando buscamos los carneros aquí, en el Levítico y en todo el sistema sacrificial, el carnero era el animal que se degollaba para la consagración de los sacerdotes. O sea, para que los sacerdotes vivieran una vida exclusiva para Dios. Eso se llama consagración. Era la capa de la consagración, teñida de rojo, porque ese carnero tenía que ser degollado. Escucha, y después de que degollaban el carnero, untaban al sacerdote, le untaban sangre del carnero aquí en el oído. Se me antoja a mí para que no oiga cosas que no debe oír. Y implicaba la consagración, la santificación. ¿Y quién fue ese carnero que fue degollado para que nosotros fuésemos consagrados para Dios? Jesucristo. Jesucristo. Yo quiero que eso quede claro, para que nosotros conozcamos toda la magnificencia y la gloria de la obra del Señor Jesucristo. Y que no titubeemos en atravesar por esas puertas, hermano. Y la última cubierta de pieles de tejones. Yo no sé para qué eran los tejones, pero dicen que la piel de tejón es una piel fea, áspera, oscura, opaca y sumamente gruesa. Dicen que a un tejón no le entra un cuchillo en su cuero, de lo duro que es,
de lo áspero, de lo rústico que es. Y esa es la última cubierta del tabernáculo, la que podían ver todos los que estaban afuera. Si hubiesen helicópteros en ese momento y hubiesen pasado por ahí, hubieran dicho, qué carpa tan fea, qué carpa tan desagradable. Y eso nos habla del Señor Jesucristo, muerto por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. El profeta Isaías dice, no hay parecer en él, ni hermosura alguna para que lo podamos desear. No hay nada en tu carne, no hay nada en tu carne que pueda desear a Dios. Y eso te lo dice Dios para que tú conozcas tu miseria, para que tú conozcas tu pecado. Tú deseas las cosas materiales de este mundo, tú deseas el pecado, tú deseas la vanagloria de la vida, pero tu alma está perdida porque tu alma no desea a Dios. Así como esa piel de tejón, así veía yo a Dios. El fin de la rumba, el fin del desorden, el fin de la alegría, el fin del pecado, de pasarlo rico. No, yo no deseaba a Dios, pero Él tuvo misericordia de mí. No se trata de ti, se trata de Él. Y me abrió los ojos para que yo pueda ver al interior y ver toda esa gloria, porque quiero decirte que al interior de esa casa, que está cubierta con una horrenda piel, está la gloria de Dios. Todo es de oro, todo es azul, todo es púrpura, todo es carmesí, toda la luz de Cristo resplandece, la gloria de Dios está ahí y por eso es que en Él habita toda la plenitud de Dios, en un humilde carpintero masacrado en una cruz. Mirar a la cruz es lo que salva. Mientras mires el mundo, mientras mires el esplendor, mientras tu corazón esté seducido por las riquezas y por todas las baratijas en las que gastas tu vida y tu tiempo, nunca vendrás a su presencia y nunca verás su gloria. Dios quiere que mires al Rey a esta hora. Dice, miren a mí. Miren a mí, al que traspasaron. Miren a mí. Mira hacia adentro, a donde Dios te llama. Porque parece insignificante, pero es pura apariencia. Porque Dios, a causa de su gloria y a causa de su esplendor, como todo lo que es costoso, como todo lo que es valioso, Dios se esconde. Se escondió en un carpintero. Se escondió en una cruz. Se esconde en la pobreza. Se esconde en la miseria. Se esconde en tu debilidad. Y volvemos al punto de un Dios que te llamó porque tú y yo no somos nada. Porque tú y yo no tenemos nada que dar. Si no queda orgullo en ti, si no queda nada en ti, es porque Dios te está llamando. Es porque Dios quiere mostrar su poder en tu debilidad. En tu debilidad. Cristo se oculta. Cristo se oculta. Ahí están ocultos. Y sabe que nuestra vida, dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice que nuestra vida está escondida en Él. Uno aquí parece que no fuera nadie. Y muchas veces el diablo te va a decir que tú no eres nadie,
que tú no eres nadie porque no te has graduado, que tú no eres nadie porque no has comprado una casa, que tú no eres nadie porque tus hijos salieron torcidos, que tú no eres nadie porque has fracasado en todo, que tú no eres nadie. Eso te lo va a decir el diablo, eso te va a decir el diablo. Pero si tú abres la Biblia y tú oyes la voz de Dios, Dios te va a decir que tú eres pueblo suyo y que Él te escogió. Dios te va a decir que tú eres su hijo. Si tú sabes quién eres en Cristo Jesús, si tú conoces, porque el apóstol Pablo dice que él doblaba sus rodillas para que Dios iluminara tu mente y pudieses entender cuál es la esperanza a la que Dios te ha llamado, cuáles son las riquezas que tienes en su gloria y cuál es la supereminente grandeza del poder que está actuando en tu vida, aunque tú sientas que estás perdiendo todo. Porque esta tribulación momentánea está produciendo en ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y mientras todos los que están felices en sus éxitos, en sus profesiones, todos aquellos que de pronto tú miras así con envidia, dice la Escritura que están puestos en un deslizadero. Vendrá sobre ellos aquel día y no sabrán. Pero Cristo te está quebrantando para que tú seas un vaso de su gloria. Para que tengas peso de gloria. Bueno, y finalmente aquí está la apariencia. Los que pueden entrar al lugar santo y al lugar santísimo están bajo esas 3 capas de cobertura. Y nadie te puede tocar. Nadie te puede alcanzar. No dejes que te engañe el diablo diciendo que cuando tú te pones a orar y que el diablo está por ahí. No, hermano. Cuando tú entras a ese lugar en oración, se cierran todas las compuertas del cielo sobre tu vida. Nadie te puede alcanzar. Estás escondido en Dios. Estás escondido en su tabernáculo. Estás escondido y tú ahí puedes decir como dice el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. No temeré, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque Él me esconderá en su tabernáculo. Él me ocultará en lo reservado de su morada. Y ningún diablo me podrá alcanzar.